Vamos a continuar con la segunda parte de la lección 5. El tercer tema es la caída del hombre. En primer lugar, vamos a ver la prueba. Dios plantó un huerto en el Edén. Solamente estableció para Adán y Eva una prohibición, que se constituyó en una prueba de amor. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán tenía la capacidad de decidir, por eso Dios le dio la voluntad. Si obedecía, ponía el amor de Dios en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque se obedece por amor. Jesús lo dijo en Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es guardar mis mandamientos? Es obedecer a la palabra. Por lo que sucedió, vemos que fue más fuerte el amor por Eva que el amor por Dios. Por eso fue que dije antes que se trataba de una prueba de amor. Sigamos con el segundo aspecto de esta parte de la caída del hombre, que es la tentación satánica. Esto está en Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se fijan? Dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se dan cuenta lo que dijo Eva? Dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Tengan esto en mente también. Continuemos con la cita. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis para Dios, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. El propósito de Satanás era que Eva dudara de la verdad y de la autoridad de Dios. Aquí es importante aclarar que Satanás, cuando usa la palabra, la puede utilizar a su favor o la puede distorsionar. En Génesis 2:16-17 ya vimos que dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y Satanás dijo lo contrario: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y se fijan, la influencia de Satanás también sobre Eva hizo que también ella cambiara, porque ella dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero en Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ven que queda muy claro que el que está en medio es el árbol de vida.
Posiblemente el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba bastante cerca, pero no estaba en el centro. Eso es lo importante. Entonces ven que ambos cambiaron la palabra. El otro aspecto que tenemos que ver en esta parte es la desobediencia del hombre. Génesis 3, 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al darle al hombre voluntad, Adán podía haber decidido si amar a Dios en primer lugar, y esto implicaba no comer del fruto, o amar a Eva. Por lo que sucedió, pues ya vimos que él prefirió amar a Eva. Ellos eligieron rebelarse, y esto lo llevó a rechazar y desobedecer a Dios. Es importante que tengamos en cuenta que el pecado tiene dos etapas. Una interna, que no vemos, y aquí fue donde ellos se rebelaron contra lo que Dios les estableció. Y la externa es la que se mira. O sea que lo que nosotros, o lo que se vio en ellos fue que desobedecieron a Dios. En tercer lugar, vamos a ver los resultados de la caída. Eso está en Génesis 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces tomaron o cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Será que uno se puede esconder de Dios? Eso no es posible. Dios lo ve todo. Aquí tengo los resultados ya en un pequeño resumen. Conocieron que estaban desnudos, o sea que perdieron sus vestiduras de luz, por eso no se habían dado cuenta que estaban desnudos ni tenían malicia. En segundo lugar, tuvieron temor y se escondieron de Dios. En tercer lugar, su espíritu dejó de funcionar y perdieron la comunicación con Dios y se heredó la naturaleza adámica de muerte. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa fue la obra de Jesús al hacerse hombre. Fue que nosotros fuéramos vivificados, que tuviéramos otra vez vida, ¿verdad? Pero vida espiritual. Romanos 6, 17 al 23. No les voy a leer todos estos versículos, pero sí les agradecería que ustedes lo lean despacio. Pero les voy a mencionar los puntos más importantes que se refieren a resultados de la caída. Entonces vemos que se hicieron esclavos del pecado y de Satanás. Se convirtieron en siervos de inmundicia e iniquidad. Su camino es ahora hacia la muerte y la paga del pecado es muerte. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se heredó la muerte. Satanás es el príncipe de este mundo y lo controla.
Ese es otro aspecto importante. Entonces vemos en Lucas 4:6 que dice, y le dijo el diablo, aquí le está hablando a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto se lo dijo el diablo a Jesús cuando terminó su ayuno de 40 días en el desierto y lo fue a tentar por 3 veces. Vemos que ahora, ¿quién le dio a Satanás la autoridad y luego él dice que la entrega a quien él quiere? Pues en realidad fue Adán, porque al él perder la autoridad que Dios le había dado, entonces pasó a Satanás. Ahora veamos el último tema de la lección, que es la restauración del hombre. Pero solo quiero que veamos 3 cositas que incluyen en esta parte de la caída del hombre, que es la prueba, la tentación satánica, la desobediencia del hombre y los resultados de la caída. Esos son los temas importantes de esta parte. Entonces ahora pasamos a la restauración del hombre. Esto es lo importante para nosotros. Cuando el hombre cayó, quedó alejado de Dios. Le era imposible salvar su situación. Dios, en su gracia y para su gloria, acudió a salvarlo, enviando a su Hijo. De esta forma tenemos muchos beneficios que les compartiré a continuación. El primer beneficio es que Cristo se identificó con el hombre y llevó el pecado del mundo. Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, nuevamente Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según la semejanza, pero sin pecado. Eso es muy importante. Jesús nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos al trono de la gracia, porque solo ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Ahora, aquí vamos a ver que hay varias cositas a tener en cuenta. ¿Para qué se hizo Cristo semejante a los hombres? Es una pregunta. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces ven que una de las cosas importantes es por qué se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Otra cosa importante es por qué se le llama a Cristo el Cordero. Está en Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque fue sacrificado como Cordero, el último Cordero sacrificado, para quitar el pecado del mundo. Pero solo los hijos de Dios han reconocido lo que Jesús hizo por nosotros.
Así es que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa importante es con qué fin murió Cristo por los pecadores. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, oigan, con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo murió por los pecadores, estamos claros, para rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. Y para eso tuvo que derramar toda su sangre. Y además su sangre, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. El otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, además de por qué por qué Cristo se identificó con el hombre, es lo que hace la palabra. Dios envió su palabra para que el hombre caído conociera la gracia que restaura la comunión con Dios. Juan 5:39. Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio de Jesús. Las escrituras informan de dos cosas: de la vida eterna y dan testimonio de Jesús. Eso es lo que dice este versículo, pero todavía hay más que hace la palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que la palabra santifica, porque su palabra es verdad. En Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. No por oír otras cosas, sino que por oír la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y dónde está? En la palabra. Si obedecemos la palabra, entonces no pecamos. Ahora veamos, en tercer lugar, el Espíritu Santo obra la restauración del hombre. Juan 3:5. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Pero como también menciona el agua, sabemos que la palabra también funciona como agua porque nos limpia del pecado, pero también puede referirse al bautismo en agua. En 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo nos examina minuciosamente. Eso quiere decir que escudriña, nos examina minuciosamente. En 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos da libertad. O sea que todo esto es lo que incluye el título que vimos, que la restauración del hombre, ¿verdad? Cristo se identificó con el hombre. En segundo lugar, Dios envió la palabra. En tercero, el Espíritu Santo obra la restauración. Y en cuarto lugar, la restauración será completa cuando participemos de la gloria de Dios.
¿Se dan cuenta? Cuando participemos de la gloria de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ya se dieron cuenta? Somos herederos, al ser restaurados, somos herederos y coherederos con Cristo. Y además de eso dice que seremos glorificados. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Miren, otra parte de la restauración. Nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ven, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso quiere decir que tenemos que vencer para sentarnos con Cristo en el trono. Esto es lo que corresponde a la restauración que será completa, porque vamos a participar de la gloria de Dios. Entonces, resumiendo, aquí tenemos 4 temas. La restauración del hombre incluye que Cristo se identificó con el hombre y llevó el pecado del mundo. La segunda es que Dios envió su palabra para que el hombre caído conociera la gracia que restaura la comunión con Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra la restauración del hombre. Y por último, la restauración será completa cuando participemos de la gloria de Dios. Eso es lo que va a venir más adelante. Muy bien, entonces aquí termina la lección número 5. Espero que hayamos aprovechado pues el contenido de esta lección y que también hayamos aprendido algo. Muy bien. Dios los bendiga y hasta pronto.